cuanto a los principales exponentes del socioconstruccionismo, tenemos en primer lugar a Kenneth Yergin. Él es considerado uno de los padres del construccionismo social. Este sostiene que la capacidad de las ciencias sociales para dar respuesta a los desafíos que plantea la crisis de la modernidad implica el reconocimiento de que la realidad es descrita por medio de lenguajes que se refieren a perspectivas del mundo. Para Yergin, las palabras son quienes toman o dan forma a todos los objetos estudiados, por decirlo de alguna forma, de nuestro mundo. Así pues, no hay una sola realidad de un objeto, sino que es nuestra visión lo que hace que nosotros comprendamos un objeto de cierta forma. Por ejemplo, los prejuicios que asumimos no corresponden al objeto en sí, sino a las experiencias que se obtienen de ese objeto, las cuales se entretejen con el mismo. Por lo tanto, existen diferentes perspectivas para comprender un mismo objeto, y para ti, la comprensión de un objeto es tu verdad. En segundo lugar, tenemos a Seymour Papert. Él fue un estudioso de Jean Piaget y socio de Marvin Minsky, que fue un gran teórico de la inteligencia artificial en Boston. Es uno de los principales exponentes del construccionismo. Él otorga a los aprendices un rol activo en su aprendizaje, colocándonos como diseñadores de nuestros propios proyectos y constructores de nuestro propio aprendizaje. De esta manera, él nos advierte que no basta solamente con proponerle al estudiante que se haga cargo de su aprendizaje, sino que también la sociedad y la cultura tienen una gran responsabilidad, ya que deben poner a disposición los recursos que los estudiantes o los aprendices necesiten para ello. Es importante destacar que para Papert, para que se produzca aprendizaje, el conocimiento tiene que ser construido y reconstruido por el sujeto que aprende a través de la acción. Seguidamente tenemos a John Shooter. Él ha escrito sobre el construccionismo social, sus alcances, limitaciones, la investigación-acción, la identidad y el lenguaje. Una idea central de su obra consiste en que las realidades se construyen socialmente y se mantienen en el marco de las actividades conversacionales, desordenadas y cotidianas de la gente. Desde sus comienzos, ha considerado que la forma como los seres humanos ven la vida social constituye una tradición viva y no una estructura estática. Por lo tanto, ellos son capaces de cumplir un papel en la construcción de su propia forma de vida, la cual ocurre espontáneamente entre todos. Dice que las características de la humanidad no se han configurado a partir de procesos evolutivos de orden biológico, sino que más bien son como una cultura histórica producto de la imaginación, la elección y el esfuerzo humano. Afirma que el estilo y el significado de nuestras relaciones sociales se construyen constantemente mediante la comunicación con otros y por lo tanto no son obras de individuos sino de colectividades en una realidad compartida. De esta manera, él concibe que la conciencia no es una instancia oculta, escondida en la cabeza de cada uno de nosotros, sino que es algo que emerge constantemente hacia afuera en las interacciones con los otros. Seguidamente tenemos a Tomás Ibáñez. Él es uno de los principales defensores del socioconstruccionismo. Plantea que el paradigma construccionista llevó un cambio de perspectiva en las investigaciones de las ciencias sociales, con aportes que en su época permitieron explicar nuevos fenómenos por sus características de construcción, tales como nuevas identidades, ejercicios de poder y aportes sumados desde el feminismo. Además, él se acercó al giro lingüístico, con la importancia que le da al lenguaje como productor de significado y de hechos sociales, y no solamente como una simple parte de la comunicación. Ibáñez caracteriza al construccionismo con una galaxia donde se evita la unidad, siendo una de las características más criticadas desde el construccionismo hacia la ciencia, ya que ellos invitan, por el contrario, a un diálogo de posturas desde la diferencia, puesto que el propósito de la ciencia, según este movimiento, debe siempre estar más allá de criterios científicos precisos y más cerca de un aporte para entender la realidad social y cambiarla. Seguidamente tenemos a Berger y Luckmann, seguro los recordaremos de unos semestres más atrás. Ellos plantean que la realidad se construye socialmente, entendiendo como aquello que reconocemos y es independiente de nuestra propia voluntad. Para esto, entre individuo y sociedad se produce una relación dialéctica, lo que quiere decir que se cumplen simultáneamente dos afirmaciones fundamentales, que son: la sociedad está construida por los hombres y el hombre es un producto social. Esta dialéctica está compuesta a su vez por tres pasos: la externalización, la objetivación y la internalización. La externalización no es más que ese intercambio de información que tenemos con nuestra cultura y con
las demás personas. La objetivación pues es como el incorporando este intercambio de información, intercambio de ideas con la cultura. Y la internalización es como crear tu propio concepto mediante esta conversación o esta interacción que has tenido con la cultura. Dentro del proceso de construcción de la sociedad como realidad objetiva, sobresalen tres momentos básicos, que son la institucionalización, la legitimación y la socialización. Por medio de los dos primeros procesos, la actividad humana se hace ajena al hombre que la produce y así la sociedad asume el carácter de realidad objetiva. Mediante el tercer proceso, que es la socialización, esa realidad objetiva de la sociedad es internalizada por la conciencia. Es así como Berger y Luckmann asumen que el proceso de socialización, el lenguaje, es el principal medio por el cual los individuos acumulan y comunican el conocimiento que ellos han construido de generación en generación. Esta acumulación y traspaso de información mediante las continuas interacciones sociales en el lenguaje constituyen y reproducen la realidad. Finalmente tenemos a la venezolana Maritza Montero. Ella realiza una crítica acerca del modo de ver la realidad, asociado a los mecanismos de poder que sostienen posiciones establecidas y a su vez abren nuevas perspectivas al conocimiento de lo social. En tal sentido, critica la forma y modos establecidos por la sociedad como únicos que permiten comprender el mundo, explica nuestro entorno y mantienen ciertas jerarquías y relaciones basadas en el conocimiento y la historia. Por ello considera que el construccionismo se plantea desde un modelo constituido por un conjunto sistemático de ideas que presentan relaciones e interpretaciones acerca de la actividad humana histórica, de sus productores, de su génesis, de sus efectos sobre los seres humanos y sobre la sociedad. Ella señala modos preferentes de conocer la realidad, lo que ha generado un nuevo espacio cognitivo que modificó el mapa de la modernidad y abre la necesidad de superar los paradigmas rígidos y cerrados para intentar construir nuevas figuras de pensar y de intervenir en las comunidades. Algunas críticas o puntos problemáticos del construccionismo social que señala López en el año 2013 tienen base en lo siguiente: la plausibilidad de los postulados epistemológicos y las consecuencias que tienen estos postulados construccionistas en la práctica de las ciencias sociales. A continuación, mencionamos algunas de las críticas que le hace este autor al construccionismo social. En primer lugar, se encuentra el problema de las condiciones de verdad y la regresión al infinito. En el construccionismo, cualquier enunciado acerca de la realidad no representa una forma de relación con una entidad que es previa a la enunciación de este enunciado, aunque esto ya suene poco lógico o poco plausible, sino que la constituye en el acto de la misma enunciación. Así, cualquier intento por entender la verdad acerca de un enunciado o de un comentario fuera de la comunidad en la cual éste es construido no tiene sentido, dado que la veracidad de un enunciado es siempre relativa a tal comunidad. Esto cuestiona así la misma verdad o la misma veracidad de los enunciados presentes en sus postulados. Por lo tanto, remite al infinito al momento de especificar las condiciones de verdad de los enunciados relativos a la comunidad en las cuales son realizados. Esto sin duda reduce la integridad de la teoría, en tanto una regresión al infinito no logra explicar de ninguna forma lo que se intenta explicar. En segundo lugar, tenemos al construccionismo social y a la realidad física. Se puede decir que muchos de los elementos en los cuales la existencia humana se despliega son de hecho construidos en comunidad, en sociedad, y por lo tanto la existencia de comunidades sociales es condición necesaria para la existencia de tales elementos. Sin embargo, reconocer que algunos elementos de nuestra existencia son construidos socialmente, al hecho de reconocer que toda la realidad es una construcción social, es relativo, existe como un gran salto lógico. Es ilógico decir que todo, absolutamente todo en el mundo está construido en comunidad. En tercer lugar, tenemos el problema de la valoración y la significación de lo social y el locus of meaning o locus de control. En el construccionismo social, el conocimiento es una construcción social negociada y actualizada en las redes conversacionales. Luego, en medio de la multiplicidad de conversaciones a las cuales se hace referencia el sujeto, este no tiene otra opción que diluirse y dejar de existir.
Así, en el socioconstruccionismo no existe motor interno ni significación individual de la voluntad. Todo acto y decisión está socialmente determinado. El problema de la responsabilidad personal. López dice que si yo no significo lo que narro, es decir, no lo entiendo por mis propios términos, como consecuencia yo no soy responsable de los actos que se siguen de mis deliberaciones. Cualquier voluntad personal no será entonces libre, es decir, responsable, sino socialmente determinada, lo que deviene en grandes consecuencias en el nivel práctico. Si hay un yo que tiene un locus of meaning o locus de control externo, completamente externalizado, sin libertad de someter a juicios sus actos, el yo no puede responsabilizarse de nada, lo cual conlleva importantes implicaciones a nivel práctico que el construccionismo hasta el momento no ha podido explicar. Así, el socioconstruccionismo no solo negaría la posibilidad de la libertad, sino que con esto una facultad derivada de esta, la responsabilidad. En quinto lugar tenemos al sujeto, significación personal y rol. El construccionismo tendría dos opciones para abordar las preguntas señaladas. Indicar que no hay significación del rol del sujeto y que por lo tanto su ejercicio se realiza de una forma automática e irreflexiva. Y en segundo lugar, que el rol significaría al sujeto. Sin embargo, ambas opciones se tornan un poco problemáticas para el socioconstruccionismo, ya que por una parte no se logra explicar la libertad que cada uno posee de enjuiciar y demostrar conformidad o disconformidad con los roles que se ejecutan, sin que esto signifique en consecuencia dejar de ser uno mismo, y por otro lado, tampoco se explica que sea posible rechazar algunos roles. Por último, tenemos al socioconstruccionismo y la imposibilidad de una ciencia social con personas. Tal como se han indicado en los puntos anteriores, esta propuesta parece ser un poco antirrealista, según López, ya que el problema para el construccionismo no surge cuando propone una realidad puramente construida. Al menos una postura de esta naturaleza podría reconocer grados de realidad en las construcciones o reconocer también que las construcciones pueden ser acerca de una realidad epistemológicamente y cognoscible. El problema en este punto surge fundamentalmente cuando se entrega el papel de tal construcción solamente a los discursos.